De nuevo, bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las normas APA. Como está diciendo la profe, lo que dijo la profe es correcto. Esta séptima edición es muy reciente, sí mucho tendrá 2 años, la verdad, no es algo que esté. Y que de hecho, como es tan reciente, todavía no hay una versión oficial en español. Todavía se sigue trabajando con la versión en inglés. Entonces puede que cuando ya saquemos la versión, cuando ya se saque una versión en español, pueden que cositas vayan a cambiar ahí, ¿cierto? Digamos que yo acá estoy mostrándole más que todo como yo en esa parte de la versión en inglés. Entonces es un tema en el que hay que estar de forma como muy actualizada, ¿cierto? Hay que estar en constante actualización, en constante conocimiento sobre esto, porque de nuevo hay muchas cosas que pueden cambiar cuando pasen de inglés a español. Me presento, soy Jessica González. Acá abajito está mi correo de contacto. Por este medio voy a responder todas las preguntas que vamos que más adelante se les pueda presentar o se les pueda, no sé, cualquier cosita que se les presente respecto a ese tema. Por este medio las voy a estar resolviendo. Claro, esta solamente es como este temita de las normas APA, ya así como cosas generales de la biblioteca, ya existen otros medios para que ustedes se puedan comunicar por ahí. Si también tienen preguntas, dudas o cualquier cosa sobre este tema, por favor, pregunten, me pueden interrumpir tranquilamente. Este es el momento más adecuado para resolver estas dudas que generan al momento de uno utilizar las normas APA. ¿Por qué? Porque APA es como, tiene bastantes detallitos, bastantes cositas, puede que sea hasta un poquito maluco, pero este es el momento más adecuado para que ustedes puedan resolver todas esas preguntas que les genera. Si ya sea en el momento que digamos que no me sé la respuesta, me pueden dejar su correo, que cuando yo la investigue, te la responderé. Entonces, ¿qué son las normas APA? De nuevo, como dijo la profe, APA se utilizaba anteriormente en el área de la psicología, de hecho vienen de ahí, de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association. Ellos en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de estándares o pautas para codificar varios aspectos de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. De nuevo, digamos que de cierta forma APA se utiliza para facilitar la comprensión lectora de los trabajos que estamos realizando. Se utiliza en diferentes áreas de conocimiento. Anteriormente se utilizaba mucho en la parte de ciencias sociales, ¿cierto? Pero ahora ya hay muchas más áreas del conocimiento, especialmente acá en Colombia, que utilizamos APA para la realización de nuestros trabajos. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como por ejemplo márgenes, estilos y tamaños de letras, interlineados, pero especialmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo esto en cuenta, hay que tener claro estos dos conceptos que tenemos acá, el cual es el plagio y el autoplagio. El plagio es literalmente copiarse de las palabras, ideas, frases, imágenes, tablas, a todo que no sea mío, copiarlo tal cual y hacerlo pasar como si fuera idea mía sin darle la debida mención o la debida citación a esa persona. Eso es el plagio, literalmente copiarlo, pegarlo y hacerlo pasar como si fuera idea mía. El plagio se castiga o tiene consecuencias académicas. Las universidades tienen una norma muy estricta cuando se descubre plagio en los trabajos académicos, por eso tienen que tener bastante cuidado, porque hasta puede llegar a la expulsión en caso de que se descubra plagio en los trabajos. Y también, claro está, medios legales. Digamos que no es muy común, pero en caso de que no sea un autor descubra que tú le plagiaste sin darle la debida mención a alguna idea, algún párrafo de él, también pueda llegarte hasta demandar, porque como estábamos diciendo ahorita, incumple con los derechos de autor. El autoplagio es utilizar trabajos o ideas o palabras mías anteriormente publicadas, anteriormente realizadas,
y hacerlas pasar en este momento como si fueran totalmente nuevas y originales. Esto digamos que suele pasar mucho en el medio académico. Que yo el semestre pasado realicé un trabajo que era muy bueno, ya me saqué un 5, fue muy bueno según el profesor del semestre pasado, y en esta materia, en este semestre, se me da la oportunidad de presentarlo. Entonces yo se lo vuelvo a presentar a la profe, así sin modificarle nada, sin decirle a ella que fue un trabajo que ya anteriormente publiqué. Digamos que en ese lado ya no hay tantas consecuencias ni académicas ni legales, pero no es lo moralmente correcto, ¿cierto? Yo volver a utilizar mi trabajo y presentarlo y volver a presentar las veces que sean necesarias, no. Algo que se podría hacer es decirle a la profe, es que yo ya presento un trabajo, te relacionas con esto, a ver si yo de pronto tengo la posibilidad de no volver a presentar tal cual, no, sino de replicar algunas ideas que ya había presentado y presentarlo acá. No es que se castigue ya académica ni legalmente, porque obviamente uno se va a demandar a uno mismo, pero sino lo mejor o lo moralmente correcto. Entonces tengan bastante cuidado con estos dos conceptos, porque son bastante importantes al tener en cuenta en las normas APA. Ya tenemos los aspectos generales, entonces están las fuentes y tamaños. Anteriormente, no sé si les había tocado, cuando teníamos APA sexta edición, solamente teníamos una fuente y un tamaño que era Times New Roman a 12 puntos. En esta edición, sí hay unos cambios, ¿cierto? No digamos que no tan relevantes o tan importantes, pero hay algunos como por ejemplo que aumentaron las fuentes y con sus respectivos tamaños. Entonces tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. Ya tienen estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para ustedes utilizarlos en sus trabajos académicos. Recuerden, cada fuente tiene su tamaño respectivo. O sea, yo no le puedo ir cambiando el tamaño, o sea, que voy a utilizar, no sé, Calibri a 14 puntos o Times New Roman a 10 puntos, no. Cada una que respetar también su respectivo tamaño. Y también no puedo pasarme, ir cambiando así durante el documento. Es decir, que yo empiezo con Times New Roman y luego para allá en el cuerpo del trabajo, no sé, en el marco conceptual o algo, paso a Arial a 11 puntos. Y luego en los resultados o en la conclusión me voy a Georgia a 11 puntos. No. Si empiezan con uno, tienen que continuar con ese durante el resto del trabajo, ya sea que ustedes prefieran o a veces también el que les diga el docente o la docente. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifica, siempre tienen que ir a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, yo siempre que empiezo un nuevo párrafo, le tengo que aplicar sangría a la primera línea de ese párrafo, de 1,27 centímetros. Y en las referencias, una sangría francesa, también de 1,27 centímetros. Ahorita, al finalizar ya toda la presentación, les voy a mostrar un documento en Word para mostrarles varios componentes del aspecto general y les voy a mostrar cómo se haría esa parte de la sangría. La numeración es al extremo superior derecho en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse desde la portada. Y las márgenes es de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya acá tenemos los elementos para la portada de trabajos para estudiantes. En este caso, APA 7 de cierta forma
tiene dos tipos de portadas, una que es para estudiantes y otra que es como para profesionales. En esa no me voy a detener porque esa no les aplica a ustedes. A ustedes les aplica esta que ustedes ven acá. Entonces los elementos serían numeración de la página, entonces ya saben que se empieza a numerar desde la portada al extremo superior derecho, en 1, 2, 3, ¿cierto? El título del trabajo en negrita y centrado, no va en mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que es el nombre de la facultad seguido de la institución. El nombre de la materia, luego el nombre del docente y finalizando la fecha de entrega del trabajo. Estos serían los elementos que tendría que tener la portada para sus trabajos académicos y quedaría algo así. Entonces, este es un ejemplo de la portada. La numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, luego los autores, es decir, los estudiantes, los nombres de los estudiantes, la afiliación, que es la facultad seguida de la institución, abajo el nombre de la materia, luego el nombre del docente y finalizando con la fecha de entrega del trabajo. Como les dije, ya hay una portada para profesionales, entonces en esta no me voy a detener, voy a continuar. Y tenemos los niveles de los títulos. Cada vez que ustedes vayan poniendo un título, ese título debe tener una estructura, pero solamente es cuando van continuos. Es decir, yo tengo un primer título, entonces ese sería mi primer nivel. Y a ese primer título va un subtítulo, sería un segundo nivel. Y a ese subtítulo le tengo que poner otro subtítulo. Sería un tercer nivel y a ese subtítulo le pongo otro subtítulo, es decir, subtítulo, el subtítulo y así sucesivamente. Cada título y subtítulo lleva un nivel y cada nivel lleva una estructura en específico. No sé si me hice entender ahí. O más o menos. ¿Sí entendieron como esa partecita de los niveles de los títulos? Igual, ¿cierto, Jessica? Que eso uno lo puede configurar en Word, ¿cierto? Para que quede así. Sí, también. Ok. Aunque no es en Word, de pronto salga con esta estructura que tenemos acá. Pero sí, digamos que de cierta forma, esa estructura dependiendo, o sea, no, yo pongo un título, luego pongo el párrafo y luego pongo tu título, ¿no? Cada título, o sea, estos niveles porque van continuos. Entonces, la estructura, hola. No, ok, estaba diciendo que sí, claro. Entonces, la estructura sería el primer nivel, es decir, el título principal, sería centrado en negrita, no va tampoco en mayúscula sostenida, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo, en caso que solamente sea un nivel. Luego tenemos el segundo. Y qué pena te interrumpo. ¿Y en qué tipo, y en qué tamaño, perdón, la letra? El mismo profe que hayan escogido al Ah, bueno, principio del trabajo. listo. Recuerden que cuando ya, si escojo uno, digamos, desde la portada, tengo que seguir con ese desde la portada hasta las referencias, o sea, durante todo el trabajo. Muy bien. El segundo, es decir, el subtítulo, iría alineado a la izquierda en negrita y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel sería alineado a la izquierda en negrita cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel sería con sangre de primera línea, recuerden que es de 1,27 centímetros en negrita y punto final. Un quinto nivel sería con sangre de primera línea, negrita, cursiva y punto final, y el texto comienza en la misma línea. Entonces así sería la estructura según la cantidad de los niveles que tengamos. Digamos que los más comunes serían los tres primeros, ¿cierto? Que yo de cierta forma tenga un subtítulo del subtítulo,
digamos que serán como los más comunes, pero de todas formas si tiene un cuarto o quinto título, entonces ya de más o menos como iría. Ya un sexto, séptimo, ya no es tan común y la verdad visualmente no es lo más bonito, por así decirlo, que tengamos ya tantos títulos continuos. De nuevo, los más comunes serían los 3 primeros niveles. Ya acá tengo el formato de las tablas y las figuras. Entonces, este es el formato de la tabla. Empieza con su etiqueta, tabla 1 en negrita. La etiqueta tabla, bueno, la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita. Abajo, un título descriptivo en cursiva. Luego ya pongo la tabla. Solamente se marcan líneas horizontales, ya no se marcan líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar la tabla, hay una parte que dice nota. La palabra nota va en cursiva. Y yo en esa nota que pongo, de dónde fueron tomados los datos para yo realizar esta tabla. Si la copié tal cual de alguna parte, entonces tengo que hacerle la debida citación. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto en la tabla, también va en esa parte de la nota. O sea, todo aquello para darle mayor claridad a la tabla va ahí. Menciones, aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos va en esa parte de la nota. Y ya ven que nota va en cursiva. Nota, punto y ya resto. Acá está el formato de las figuras. Acá hago la aclaración de que en esta versión de APA, todo lo que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Es decir, lo que son gráficas, mapas, imágenes, todo eso que no entre en la denominación de una tabla pasa a ser nombrado una figura. Digamos que anteriormente era, por ejemplo, que yo tenía una gráfica, doy gráfica 1, luego tenía un mapa, mapa 1, y luego por allá una imagen, imagen 1. Ya en este caso no, todo eso se nombra figura. Entonces, si tengo una gráfica, figura 1, si luego más abajo tengo un mapa, figura 2, y luego ya más abajo tengo una imagen, figura 3. El formato sería entonces figura, ¿cierto? Un nombre de la palabra figura con su respectiva numeración. Abajo el título en cursiva, luego ya pongo la gráfica, el mapa, no sé, una infografía, una imagen, todo eso lo pongo ahí, en esta parte. Y abajo al finalizar también la parte de la nota. Tienen que la palabra nota va en cursiva y pongo de dónde fue tomada la imagen, si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, de dónde fueron, no sé, tomados los datos en caso de que haya sido una gráfica, a todo aquello para darle mayor claridad a la figura va en esa parte también de la nota. Dicen que todo aquello que no sea tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. No sé si hay preguntas por el momento con esta parte del aspecto general, para luego ya continuar con las citas. Yo quería de pronto a preguntarte algo y es que a veces uno tiende mucho a usar como las mayúsculas en los títulos y estas cosas y según veo pues con la norma este asunto de la mayúsculitis no va, por ejemplo, ahí en los títulos, sino que va mayúscula la primera letra y minúscula todo lo demás. ¿Es Exacto. así, Jessica? Sí, ya no se usa esa parte de la mayúscula sostenida, ni en los títulos, ni ya no, solamente la primera palabra. Y claro está, cuando ya son como nombres personales o cuando O es sí, necesario ponerlo. Ajá. perfecto, listo. No sé si más preguntas. Entonces ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre el párrafo, la idea o la tabla, la figura que yo me copié. Esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahorita, el plagio y el autoplagio, y a la vez evitar problemas
tanto académicos como legales. Ya saben que en caso de que la universidad descubra plagio, tiene una norma respecto a esto. A veces hasta puede llegar a la expulsión, entonces tienen que tener cuidado con esto. Y todo se cita, o sea, todo lo que no sea de ustedes se cita, absolutamente todo. Estos serían los elementos de las citas. Entonces son el autor de la publicación de lo que yo estoy leyendo, la fecha de la publicación de lo que estoy leyendo y el número de la página de donde yo saqué la cita. Miren que la cita es lo que va dentro del texto, ¿cierto? De cierta forma que van dentro del cuerpo del trabajo, esas serían las citas. Y van con estos tres elementos. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, literalmente, que lo copio y pega, ya. Esa es la cita textual o directa. Se divide en cita corta y cita larga. Luego tenemos la paráfrasis del parafraseo, que es aquello que con mis propias palabras copio la idea de alguien más. A pesar de que lo esté haciendo con mis propias palabras, es la idea de otra persona, no es mi idea original. Eso yo también tengo que citarlo. Y el tercero sería la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. La información que contenga la cita o el orden de los elementos que contengan esa cita, o sea, los tres elementos que vimos ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice. Hay dos tipos de énfasis en el autor o énfasis en el texto. Estos énfasis ya es dependiendo de cada quien, ¿cierto? Cómo prefieran realizarlos. El énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar fuerza a que fue ese autor el que dijo eso. También suele pasar cuando tengo un documento de un autor que es muy reconocido, que es muy importante, que lo mencionan mucho en clase, que yo sé que publica mucho sobre el tema, que hasta se ha ganado premios, no sé. También cuando tenemos documentos de ese tipo de autor, también hacemos énfasis en el autor. Énfasis en el texto ya es cuando le estoy dando más relevancia a la cita y no tanto a quién lo dijo. A mí me importa más lo que se dijo y no tanto quién. Ese sería como un énfasis en el texto. Y como dije, ya cada persona que cuando vaya realizando su trabajo va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay como una regla que diga cuántos énfasis tengo que hacer en cada uno, que tengo que hacer 5 en el autor y 10 en el texto, ¿no? Eso ya va dependiendo uno cómo vaya realizando su trabajo, es más que todo como eso. Desde aquí ya empiezo con un ejemplo de la cita textual o directa. Recuerden que esta es la que yo copio y pego tal cual y se divide en dos. Cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Y aquí es con un énfasis en el autor. Dicen que con ese énfasis en el autor es porque le estoy dando más fuerza al autor, aunque él fue el que dijo eso. Y el orden de los elementos sería así. Primero va el apellido o los apellidos del autor. Abro paréntesis, el año de la publicación de lo que estoy leyendo, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, recuerden que tiene que ser menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto, y el número de la página donde yo saqué esa cita, cierro paréntesis. Entonces, de nuevo, cuando se énfasis en el autor, empiezo con los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, ahí, P, punto, y el número de la página, cierro paréntesis, punto, y ya continúo con mi idea. Esto no va a necesitar. Hola. Una pregunta, cuando son varios autores, ¿está todavía vigente la norma de que, ejemplo, más de 3 o no sé si eran más de 5, uno ponía la abreviatura et al? Sí, profe, también está, ahorita ya le vamos a mostrar un cuadrito Ok, donde muestro según la cantidad de los autores. listo.
como dice, no, esto no va en negrita, o sea que tengo que el apellido, el año, el número de la página va en negrita, no, acá yo lo tengo en negrita, es como para darle más relevancia, ¿cierto? Para que se vea mejor, pues no va en negrita. La cita y los apellidos, a todo va siempre con la misma fuente y con el mismo tamaño. Cuando es énfasis en el texto, si hay deseo, abro como un pequeño preámbulo a esa cita, claro está, en el caso de que deseen. Abro comillas, pongo la cita. Dicen que cuando se énfasis en el texto es porque le estoy dando más relevancia a la cita, porque me importa más lo que se dijo, no tanto quién. Entonces abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis y los apellidos, coma, el año, coma, p punto y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces cuando se énfasis en el texto, ya saben, primero va la cita, entre comillas, ¿cierto? La pongo ahí, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página. Y cierro paréntesis. La cita larga es de más de 40 palabras. Esta cita ya cambia un poquito en varios aspectos. Entonces, cuando es énfasis en el autor, si desean un preámbulo o solo empiezan directamente con los apellidos del autor, entre paréntesis el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos, y esta cita va así. En un párrafo aparte, sin comillas, también con interlíneo 2.0, y con sangría de 1,27 centímetros. En toda la cita pongo esa cita. Entonces, de nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con interlíneo también 2.0 y sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga de más de 40 palabras. Y al finalizar, abro paréntesis, p, punto y el número de la página y cierro paréntesis. Como pueden ver acá, en los anteriores ejemplos, de todos los que estamos ahorita con la cita corta, yo ponía p, punto y el número de la página. En este caso yo tengo pp. ¿Esto qué significa? Que la cita se dividió entre 2 páginas. Pero está 2 páginas continuas. Es decir, la cita empezó terminando la página 102 y terminó empezando la página 103. Cuando eso suele pasar, esto pasa muy seguido con las citas largas, que yo empiezo con una cita y luego bajo a la otra para continuar copiando la cita, tal cual, pongo siempre pp. Dicen que cuando se divide entre 2 páginas, claro, de manera continua, pongo pp. Porque, pues, digamos que uno no puede coger una cita de 3 páginas, porque, o sea, primero, quedaría algo muy largo, y segundo, es mejor como empezar a dividir en caso de que ustedes tengan citas así de más de, no sé, 2 páginas o más de 2 párrafos, por así decirlo. Pues en ese caso, cuando se divide entre 2, ponen pp. Cuando es con énfasis en el texto, de cierta forma casi hay que darle como un preámbulo a la cita, porque no puede empezar directamente con la cita, sino como darle un pequeño preámbulo, una pequeña introducción, 2 puntos. Entonces, en un párrafo aparte, sin comillas, con interlíneo 2.0 y con sangre de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. Cuando ya ustedes terminen este tipo de citas, es decir, cuando ya cierren paréntesis al finalizar el número de la página, no pueden continuar en ese mismo párrafo. Tienen que continuar en uno nuevo. Porque si ustedes continúan en ese mismo párrafo, lo que van a dar a entender es que la cita está continuando, cosa que es incorrecto. Ustedes tienen que comenzar en un nuevo párrafo, siempre que terminen la cita larga. Ya tenemos la paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo con mis propias palabras copio la idea de alguien más. Eso también hay que citarlo, recuerden, así sea
con mis propias palabras, es la idea o las palabras de otra persona. Cuando es con énfasis en el texto, entonces el apellido o los apellidos, abro paréntesis, el año y sin comillas ni en un párrafo aparte, normal, con mis propias palabras, pongo la idea de Tales. Cuando es con énfasis en el texto, entonces de nuevo sin comillas ni tampoco en un párrafo aparte, con mis propias palabras copio la idea del autor y al finalizar abro paréntesis, el apellido, los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. En el primer ejemplo, con énfasis en el autor, yo al finalizar no puse el número de la página, pero es porque a veces solemos parafrasear diferentes ideas, diferentes partes del texto. Entonces que yo cogí una idea de la página 2 y luego me fui a la página 8 y luego terminé en la página 15 parafraseando, o sea, parafraseé diferentes páginas. En ese caso, no cojo el número de la página. Pero en caso de que yo ya parafraseado un párrafo en específico, de una página en específico, ahí sí yo pondría el número de la página. En ese caso se aplica. Cuando yo parafraseo el número de la página específico, ¿cierto? O un párrafo en específico. Dame que parafraseo es como uno de los más sencillitos que hay. Esta ya es más complicada. Esta es la cita de cita. Esta cita es la mención de una cita dentro de lo que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo, vamos con el ejemplo de aquí, a Torres, ¿cierto? Él es mi documento original, yo tengo un artículo, un libro, bueno, lo que tengan, de Torres. Y Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Yo quiero poner la cita de Sánchez. En ese caso, eso es una cita de cita. Que cuando yo estoy leyendo un documento, el autor citó a alguien más y a mí me gustó fue la cita de otra persona. Aquí sí les recomiendo que hagan el menor uso de este tipo de cita. Que casi no utilicen este tipo de cita porque primero es un poquito complicada y segundo, porque siempre es mejor irse a la fuente original. Entonces, a ustedes les gustó la cita de Sánchez, busquen el documento de Sánchez y lo citan directamente. ¿Cierto? Ahí hacen como un tipo de cita directa utilizando el documento original de Sánchez. Este tipo de cita, para eso se van. Hola, profe. No, Jessica, ahí también para comentarles a los chicos, esa cita que tú dices que la cita de cita que también es complicada, es precisamente porque a la hora de hacer la referencia, que me imagino ahorita ya es como la parte final, uno, para que los muchachos me entiendan, la referencia es el listado al final de todas las fuentes que yo cité en el cuerpo del texto. Entonces, a la hora de referenciar, no debo poner si Sánchez no fue la fuente que usé, sino que fue el pedacito que encontré en el texto de Torres. A la hora de hacer el listado de referencias, solo debe aparecer Torres, ¿cierto? Sí, profe, correcto. Ok, eso era. Entonces, miren que es muy cositera este tipo de citas, porque a la hora de citarlo hay que citar al autor por los derechos de autor, que es Sánchez, pero realmente yo no consulté a Sánchez, sino que encontré a Sánchez en el texto de Torres, que fue mi fuente. Entonces, a la hora de citar, cito a los dos, pero a la hora de referenciar, referencio solo a uno, en este caso al que fue mi fuente, que fue Torres. Sí, pues yo diría que es mejor evitar ese tipo de cita porque sí es un poquito más complicada y como le dije, es mejor siempre irse a la fuente original. Si hablan la fuente original, ahí sí, claro está, referencian a Sánchez. Ya solamente, pues, bueno, no pueden, o si desean, la pueden utilizar, a veces que ustedes deseen, pero si pueden encontrar ese documento, no se vayan a las referencias de Torres, miren el de dónde sacó eso, si puso un enlace, si lo pueden buscar por algún lado, en una base de datos o algo, háganlo. En caso de que ustedes
revisando las referencias de Torres, vieron que él, cuando citó a Sánchez, lo hizo en un documento físico por allá en una biblioteca de, no sé, de Estados Unidos, ¿cierto? Y que solamente existe esa versión física, entonces claro está, uno no puede acceder a ese documento, entonces ahí sí ya uno pasaría a hacer la cita de cita. Entonces, ¿cómo iría este tipo de cita? En este caso, digamos con énfasis en el autor, entonces va primero Sánchez, recuerden que es el que me gustó a mí, la cita que me gustó a mí, abro comillas, este es un ejemplo de una cita corta, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis y pongo como se citó en Torres, coma, el año de Torres, coma, P.17, que es el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Y cierro paréntesis. En caso de un énfasis en el texto, entonces empiezo con la cita. También hay un ejemplo de una cita corta. Abro comillas, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita. 2002 es el año de Tavares, por ejemplo, en caso de que Sánchez también tuviera un año de publicación, te pone al lado del apellido, entre paréntesis, entonces Tavares, coma, 2002, que es el año de Tavares, coma, y esta partecita siempre la tienen que poner, como se citó en, o sea, siempre que hagan ese tipo de citas tienen que poner eso, como se citó en Torres, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Cierro paréntesis. También aplica el mismo formato en caso que la cita fuera larga, entonces quedan un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros y con interlínea 2.0 va lo mismo. Y al finalizar, como se citó en y los datos del documento original. Entonces miren que sí es bastante muy complicada o tiene mucho detallito, entonces es mejor evitar hacer ese tipo de citas e irse al documento que les haya gustado. Ya otro tipo de citas o digamos elementos que pueden suceder. Ay, alguien escribió por acá, ay, no me creo que alguien escribió en el chat. Un momento. Ah, hola Agustín, no, estas diapositivas no van a estar acá en el Teams. Yo al final les voy a compartir, creo que tengo un manual, pero el manual es mucho más largo. ¿Cierto? Acá de cierta forma es porque yo lo resumo, pero ahorita les puedo pasar un manual de normas APA, ya que yo que no puedo compartir las diapositivas. Mira por este ladito, entonces otro tipo de citas o digamos elementos que les puede pasar. Entonces cuando tengo varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo tengo a Juan Gómez. Yo sé que es el mismo autor, se llama Juan Gómez, y Juan Gómez publicó 2 veces en 2015, una vez por allá en enero y otra vez por allá en junio. Y yo estoy utilizando ambos trabajos. O sea, son diferentes fechas, son el mismo autor, son diferentes trabajos. Entonces, en ese caso, yo hago la distinción con una A y con una B al lado del año. Claro está, la A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. En caso de que Juan Gómez haya vuelto a publicar en diciembre, entonces sería 2015 C. Tienen que lo distinguen con una A y con una B al lado del año. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido o los mismos apellidos. A veces suele pasar, no es tan común, pero suele pasar. Entonces, que yo, por ejemplo, ustedes saben que solamente las citas inician con los apellidos del autor, nada más. Pero en este caso, sí es necesario hacer la aclaración con la inicial del nombre de los autores. Entonces, que ambos en sus documentos pusieron Vargas y que no tienen segundo apellido ni nada, pero uno es Eduardo Vargas y la otra es Camila Vargas. Entonces ahí yo les pongo la inicial del nombre para hacer la distinción. Cuando no hay autor, esto suele pasar mucho en páginas web
o en documentos que encontramos en las páginas, no es lo más recomendable, ¿cierto? Ustedes citar, utilizar un documento que no tenga un autor, pero en caso de que les pase, la cita inicia con el título de la publicación, no con el nombre de la página web. Por ejemplo, no voy a poner Wikipedia, no, con el título del que ustedes están leyendo en Wikipedia. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, o sea, se hace como si el anónimo fuera el apellido, se pone normal, anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, se diferencia por las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Cuando no hay una página, hay algo que también pasa mucho en páginas web. Entonces, digamos que yo estoy mirando algo del, no sé, Ministerio de Educación. Entonces, claro, yo cité algo, pero en esa página no hay una página presente, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hago es poner el número del párrafo que yo cité. Sí, me toca contarlos desde el primero hasta llegar al párrafo en el que está. Entonces, si es el último párrafo, me toca contarlo desde el primer párrafo hasta llegar a ese último. Y se hace con par, P-A-R-R, punto. Y el número del párrafo, que es de donde saqué la cita. En caso de que no tenga un número de una página visible. Y acá, lo que le está diciendo ahorita la profe, la cantidad de autores en las citas. Entonces, cuando es un autor, normal, como estamos viendo, el apellido, el año y el número de la página, o los apellidos, claro está. Hay algunos autores que en sus documentos solamente tienen un apellido o que tienen dos. Cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y el último se separa por una I. El Londoño y Bedoya, el año y el número de la página. Dicen que cuando es uno, normal, cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y el último por una I. Cuando son tres o más autores, en ese caso yo pongo los apellidos del primer autor seguido de et al, punto. Et al significa y otros. Entonces ya con esta sigla et al. Hola. Una pregunta. Bueno, más bien tengo dos. Eso en la cita quedaría así. Ya sabemos para los estudiantes que la cita es en el cuerpo del documento, entonces sería Londoño et al. Pero en la referencia, ¿cómo queda? ¿Ahí sí quedan todos los autores o vuelve y queda así Londoño y et al? No, también quedan todos. Ahorita también vamos a ver otro cuadrito. Dependiendo de la cantidad, en la parte de la referencia. Entonces, si no pueden confundir este cuadrito, que es, este solamente aplica para las citas. Nada más. Ahorita les muestro otro que es ese para las referencias. Listo. Y la otra pregunta es, cuando yo tengo un texto muy interesante que recuperé de la página web y de internet, perdón, no veo ningún autor, descarté que no sea autor corporativo, ¿cierto? Banco Mundial, etcétera. No me aparece el autor por ningún lado. ¿Cómo se pone? ¿Anónimo? No, se pone con el título de la publicación, profe. Ok. Aquí. Si no tiene un autor, va con el título de la publicación. Sí, ahí está, ok. Y lo mismo sin fecha sería SF, listo. Ajá, S.F. sí. Y ese asunto de que uno ponía cuando era la página web la fecha de consulta, ¿eso no va? ¿Eso ya no va? ¿O No, eso no es? no, eso, ahorita eso ya irían aparte de las referencias. Ya. Que ya digamos, cada tipo de referencia, dependiendo de su fuente, tiene como algunos detallitos. Entonces, ahorita también vamos a ver más adelantico. Bueno, entonces dicen que cuando son tres o más, entonces si tiene un documento con tres autores, sería el primer apellido del primer autor y seguido de et al. Et al, punto. Cuando son autor corporativo, los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, si el autor corporativo tiene una abreviación, entonces en la primera cita sería el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, esto es con énfasis en el autor, la abreviación, coma y el año, cierro paréntesis.
Cuando es énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo de la organización, entre corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, y número de la página, y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo pongo con la abreviación siempre. Esto solamente aplica cuando el autor corporativo con abreviación es muy reconocido a nivel casi que internacional por dicha abreviación. Si no es reconocido o no está reconocido por esa abreviación, no se le pone. Solamente es cuando es demasiado reconocido. En caso de que un autor corporativo tenga abreviación, pero aún así no sea tan reconocido por dicha abreviación, es mejor ponerlo como si fuera autor corporativo sin abreviación. Entonces, a partir de la primera, segunda, tercera y las demás citas, siempre se pone el nombre completo de la institución, organización o empresa. No sé si hay preguntas con la parte de las citas, algo que no haya quedado claro, algo que deseen volver a ver, para ya luego continuar acá con las referencias. Entonces, el título de referencias debe estar centrado y en negrita. Tampoco se utiliza la mayúscula sostenida. No hay referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. También pasa lo que dijo la profe. Ayunamos en la parte de la cita, cité a ambos autores, pero yo solamente utilicé un documento, que fue el de Torres. Entonces, ese es el que yo tengo que referenciar yo, no a Sánchez, sino a Torres. También pasa que digamos que a veces utilizamos informes o libros o cualquier fuente como medio de inspiración, por así decirlo. Pero yo no hice cita directa, ni parafraseo, ni cita de cita. O sea, jamás lo toqué en ningún tipo de cita. En ese caso, yo no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente, no importa si es autor corporativo, autor personal, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos del autor. Entonces, si por ejemplo tengo, no sé, Alcaldía de Medellín, Bedoya, Cardona, Gobernación de Antioquia, Muñoz, Zapata. No importa si es autores corporativos o autores personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa, ya saben que es de 1,27 centímetros. Ahorita más adelante ya les iré mostrando en parte de Word cómo se haría esta parte. Interlineado también 2.0 y anteriormente se ponía recuperado de, es decir, poníamos recuperado de y el enlace. Ya en esta versión séptima ya no se pone ese recuperado de, y para los artículos también poníamos doy, es decir, doy, dos puntos y el doy. El doy, esto es más común en artículos científicos y académicos. Ya en esta ocasión, el doy es como la cédula, por así decirlo, de algunos artículos. Muchos no lo tienen, otros sí, y también es como un tipo de enlace. Entonces, eso de recuperado de ya no se pone, ya se pone solamente el enlace directo. Y acá ya tenemos el cuadrito que les iba a mostrar. Entonces, los elementos de la referencia serían: el primero, el autor. ¿Cierto? El autor. Recuerden que Sport inicia por los nombres, pero los apellidos del autor. Entonces, no confundan esta tablita con la tablita que les mostré ahorita las citas. Esta es totalmente diferente. Esta es ya dependiendo de la cantidad de los autores que tengamos. Entonces, cuando es un autor, normal, los apellidos, coma, la inicial del nombre. Punto. Cuando son 2 o 20, fíjense que cuando son más de 3, en las citas se ponen el primero y luego de tal. Acá, cuando son 2 a 20 autores, se ponen
todos los 20 autores, o los 15, o los 10, o los 5 que ustedes tengan. Los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, de nuevo apellido, coma, inicial, iniciales también. Cada inicial va así, R. T, se deja un espacio, ¿cierto? R. un espaciecito, la otra inicial, T. Coma, el apellido otra vez y así. Y el último se separa por una I. En este caso, I. Serna Fuentes, coma, C. Punto. Dicen que cuando son 2 o 20, se ponen los apellidos y las iniciales de los 20 autores. Cuando son más de 20, entonces serían los apellidos de los 19 primeros. Apellidos iniciales de los 19 primeros. Al llegar al 19, en este caso, Domínguez, coma, J. Coma, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 25 autores. Entonces voy a poner los 19 primeros, al llegar al 19, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y pongo el apellido, bueno, los apellidos y la inicial del autor número 25. Ahí me estoy saltando el 20, 21, 22, 23 y 24. También aplica si, por ejemplo, hay con 21 autores, los 19 y luego el 21. Me estoy saltando el 20. Es que me da pesar del 20 porque igual eso no me quita espacio. Es algo que dice la norma. Hay que saltarse el número 20. También con 22 y así. Cuando son más de 20, los 19, 3 puntos y el último. Cuando no hay autor, entonces con el título de la publicación, no con el nombre de la página web, no, es el título de la publicación que están leyendo. Y cuando es un autor corporativo, el nombre completo del autor corporativo. Ahí ya no se pone la abreviación, sino tal cual el nombre completo. Los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces tenemos autor, fecha, título y fuente. Estos serían los elementos de las referencias. Ya acá, en caso de que les falte algún elemento en esas referencias, esta sería la manera de solucionarlo. Entonces, el primero es una referencia completa. Un ejemplo de una referencia completa, entonces sería autor, punto, entre paréntesis, la fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así es como debe ir la referencia completa. Siempre es mejor utilizar los documentos que contengan todos los elementos disponibles. Es más confiable también al momento de presentar los trabajos. Cuando falta un autor, dicen que inicia con el título, entre paréntesis la fecha, punto, fuente. Cuando hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, ya saben que s.f. va tanto en las citas como en las referencias y significa sin fecha, punto, el título, punto, la fuente. Cuando hace falta un título, entonces el autor, punto, entre paréntesis la fecha, cierro paréntesis, punto, y entre corchetes la descripción breve de la obra, es decir, una descripción corta de la publicación que leyeron. Cierro corchetes, punto, la fuente. Cuando hace falta autor y fecha, entonces el título, punto, entre paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando hace falta autor y título, entonces inmediatamente entre corchetes yo empiezo con la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha, punto, y la fuente. Y cuando hace falta fecha y título, entonces autor, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, y la fuente. De nuevo, si es mejor que utilizar documentos que tengan todos los elementos disponibles. De cierta forma,
el más pasable que haga falta es la fecha, como uno de los más pasables, pero sí es mejor que todos estos documentos o todos los documentos que ustedes vayan a utilizar tengan todos los elementos disponibles. Pero en caso de que les falte algo, ya saben más o menos cómo lo pueden solucionar. Ya acabo de empezar con algunas referencias de los elementos más comunes, digamos que los que uno más sí toma referencia. Entonces empiezo con la parte de los libros. Entonces tengo un libro impreso, que sería el apellido, coma, la inicial del nombre, punto. Abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Es facilita esta. Cuando son libros electrónicos, entonces el apellido, coma, la inicial o iniciales del nombre, punto, punto. Abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL o el DOI. No es muy común ver libros electrónicos con DOI, pero en caso de que lo tengan, siempre es mejor poner el DOI. O la URL, ya saben que se eliminó el recuperado de. Ya solamente va directamente ahí la URL, tal cual. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, la inicial del nombre, abro paréntesis, ed hace distinción a editor, punto, cierro paréntesis, punto, el año, de nuevo abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, punto, y en caso de que aplique, en caso de que fuera un libro con editor electrónico, la URL. Cuando es un capítulo de un libro, entonces el apellido, coma, las iniciales, punto, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título, el capítulo o la entrada, punto, en, eso es importante, en iniciales, punto, apellido del editor. Y abro paréntesis, ed, que ya saben que es editor. Cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis de nuevo y el número de las páginas del capítulo o la entrada. Pero está con pp. Cierro paréntesis, punto, la editorial. Y en caso de que aplique de nuevo, la URL o el DOI. Cuando son diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, entonces el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la editorial. En este caso, esta es un autor corporativo, entonces miren que yo pongo el nombre completo del autor corporativo, Real Academia Española. Como la Real Academia Española sí se distingue por su abreviación RAE, entonces en las citas, yo a partir de la segunda en adelante sí lo puedo distinguir con RAE, pero en las referencias tiene que ir el nombre completo. Cuando es un diccionario electrónico, acá ya cambia algo. Entonces, el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva y en esta ocasión yo sí pongo la fecha de recuperación y pongo recuperado en el mes, día y el año. Entonces, aquí sí pongo recuperado en mes, día y año. No va en paréntesis, ¿cierto? Es como para yo acá mostrarles cómo sería el orden de los elementos en esa fecha, que sería mes, día y año. Entonces, abril 13, 2020, coma, de y la URL de ese diccionario o de esa definición del diccionario electrónico. De URL. Otra de las más comunes, la referencia de los artículos. Entonces, cuando es un artículo impreso, el apellido, las iniciales, tienen que cuando son 2 o más, bueno, de 2 a 20 se ponen los 20 y el último por una I, se separa por una I. Abro paréntesis, el año,
cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas, pero en esta ocasión sin las abreviaciones P o PP, solamente el número de las páginas tal cual. A veces las revistas no tienen volumen o no tienen número, o tienen una de las dos. Entonces, en ese caso, no es necesario buscárselas por cielo y tierra, ese volumen, porque si no lo ven ahí, digamos, en la fuente, no es necesario ponerla. De igual manera, si no hay un número, tampoco es necesario ponerlo. Y a diferencia de los libros, el título del artículo va normal y lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Cuando es un artículo en línea, va igual, el apellido, coma, las iniciales, abro paréntesis del año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título, nombre de la revista, en cursiva, coma, el volumen cursiva, y entre paréntesis el número tal cual, cierro paréntesis, coma, el número de las páginas, ya saben que no se pone P ni PP, solamente el número tal cual, punto, y la URL o el DOI. Como les dije, el DOI es la cédula, por así decirlo, de algunos artículos en línea, se ve más que todos los artículos en línea, no todos lo tienen, ¿cierto? Entonces, para que tampoco lo busquen por cielo y tierra, no todos los artículos lo van a tener, unos sí, otros no, y siempre que el artículo en línea tenga DOI, siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. Siempre es mejor darle más relevancia poniendo el DOI a la URL en caso, claro, que lo tenga. Si no lo tienen, pues ponemos la URL. Las referencias de tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes y pongo qué tipo de tesis es. Es una tesis de especialización, de maestría doctoral, coma y el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, cambia algo o se le agrega algo, entonces el apellido, coma, las iniciales, el año, entre paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes de nuevo qué tipo de tesis es, si es de especialización, de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, y el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Esta parte del nombre de la base de datos o repositorio es porque hay bases de datos que tienen tesis. Entonces yo saqué la base de esta tesis de una base de datos, no sé, EBSCO por ejemplo, entonces tengo que poner el nombre de la base de datos o el repositorio. Los repositorios son donde se alberga toda la producción académica de una institución. Entonces, donde van a estar alojados los trabajos de grado, las tesis y hasta trabajos e investigaciones de los profesores. Actualmente creo que casi todas las universidades tienen repositorios, o en su mayoría muchas tienen repositorios. Y ahí es donde van a estar luego, como les dije, las tesis y los trabajos de grado y trabajos de los profes. En este caso, en este ejemplo, yo esta tesis la saqué de nuestro repositorio, que se llama Repositorio Digital TDA. Entonces, si ustedes sacaron eso de un repositorio de una universidad, tienen que poner el nombre del repositorio de esa universidad. Y luego ya la URL. Los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, el apellido, coma, las iniciales del nombre. Acá ya cambia, entre paréntesis ya pongo la fecha, con el año, el día y el mes. Cierro paréntesis, entonces de nuevo año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo normal, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y de nuevo la página sin la abreviación P. Y el número de la página es la página que yo cité.
sin la abreviación P. Cuando es un periódico en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva y la URL, punto URL. Acá ya no se pone el número de la página porque, como les dije, y suele pasar mucho en periódicos en línea, es que ellos ya no tienen el número de la página visible para uno saber dónde necesitan, entonces ya saben que en ese caso uno pone el número del párrafo, pero en la referencia no se pone ese número del párrafo. Se elimina esa partecita y se pone la URL. Las páginas web, entonces los elementos serían el apellido, coma, la inicial del nombre, abro paréntesis, también va la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. En este caso, esta página web, o el ejemplo que tengo acá, es de el Tecnológico de Antioquia, es decir, un autor corporativo, la fecha, año, mes y día, entre paréntesis, el título en cursiva, el nombre del sitio web, sería Tecnológico de Antioquia, y la URL. En caso de que la página web que ustedes consultaron, que ustedes citaron, no tiene un autor, entonces ya saben que tanto en las citas como en las referencias se pone el título de la publicación. Entonces, ejemplo, esta yo lo saqué de Wikipedia. Entonces, claro, Wikipedia no tiene un autor presente. Entonces, en ese caso, yo inicio con el título de la publicación y a ese título, cuando ya no tiene un autor, se le quita la cursiva. La cursiva solamente va en caso de que la página web sí tenga autor, ya sea personal o corporativo. Si no tiene ese autor, entonces se le quita la cursiva porque va a ser como el reemplazo del autor. Y en el nombre del sitio web, ahí sí yo ya pongo Wikipedia o el sitio web en sí, como se llama. Recuerden que no vamos a poner que Wikipedia es el autor, no. Ponemos el título, abro paréntesis, la fecha, punto, el nombre del sitio web, Wikipedia, punto, la URL. Las referencias de videos, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, también va la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y en corchetes, video. ¿Cierto? Siempre tengo que hacer esa distinción entre corchetes, que es un video, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Entonces, en este caso, ese también es un autor corporativo, que es la biblioteca. Abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro, el título del video en cursiva y al finalizar entre corchetes video. Luego el nombre del sitio web, si es, no sé si es de YouTube o si también saqué el video de una base de datos, no sé, ProQuest, Etsco, punto, la URL. Las redes sociales de cierta forma es algo que agregaron en esta versión, ¿cierto? Porque es algo como muy nuevo. Entonces ya saben que eso también se cita y también se referencia. Entonces en este caso sería el apellido, bueno, el autor, el apellido, coma, las iniciales entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario que tenga, ya sea de Instagram, de Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título, la descripción del contenido, de máximo 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Es decir, yo saqué una imagen, utilicé una imagen del Instagram del Tecnológico de Antioquia. Entonces yo tengo que poner Tecnológico de Antioquia, que es el autor, entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario,
que tienen ellos en Instagram. A veces hay usuarios que ya sean en Instagram, en Twitter, en Facebook, que tienen, digamos, por ejemplo, un emoji. No sé, por ejemplo, el jardín botánico. Después que el usuario del jardín botánico tenga una mariposa. Eso también tengo que incluirlo ahí, en esa partecita entre corchetes. La fecha en el que hicieron la publicación y un título o una descripción del contenido de máximo 20 palabras en cursiva. Es decir, puede que la foto que yo haya sacado, ellos hayan puesto un emoji, ¿cierto? No sé, que hayan puesto un cuadernito. Entonces, claro, yo no voy a poner eso en el título porque eso no dice nada. Yo tengo que darle una descripción de máximo de 20 palabras en cursiva a esa fotografía que yo saqué. No sé, regreso a clases o los estudiantes estudian, no sé. Ya cada uno le va agregando como esa pequeña descripción. El nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y luego ya la URL. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tenemos las películas, pues el apellido, coma, la inicial del nombre, y entre paréntesis director, porque es el apellido y las iniciales del director. Cierro paréntesis, punto, el año de publicación de la película, punto, el nombre de la película, en cursiva y en corchetes, película, punto, el estudio, la productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, o la inicial de nombre, o el nombre de la cantante, o el cantante, o el nombre del grupo musical. Ejemplo, Rihanna. O sea, yo no tengo que por qué buscar a Rihanna en Wikipedia para mirar cuál es el apellido y el nombre de ella, no. Yo le respeto el nombre. Igualmente pasa con los grupos musicales, también respeto el nombre del grupo musical y lo pongo ahí. Abro paréntesis, el año de la canción, punto, el título de la canción va normal, y entre corchetes, canción, punto, en, acá sí ya, hay que agregarle en, título del álbum en cursiva, punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, entonces se omite esa parte del álbum. Y ya para finalizar tenemos las referencias legales, entonces tenemos la Constitución. Jessica, una pregunta allí, pues que me generó curiosidad, pero es en el asunto del cantante, es el nombre del cantante, más no, o sea, allí no hay créditos para el compositor. No, acá yo Ok, solamente le pones el nombre del cantante. listo, vale. ¿Listo? Entonces tenemos la Constitución. Entonces el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, y la fecha de promulgación, y entre paréntesis el país. También es como medio fácil poner la Constitución en sí. Cuando es una ley, entonces el número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Yo no soy abogada, entonces no sé la verdad si por ejemplo esa parte del número en el diario oficial aparecen todas las leyes. Yo supongo que sí. Y si fuera así, entonces en ese caso se hace la distinción por DO, punto, y el número. Y en caso de que no, entonces también pueden hacer caso omiso de esa partecita de ahí. Y los proyectos de ley. Entonces, el nombre del proyecto de ley, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, la fecha, que sería el año en el que se realizó el proyecto de ley. Entonces, aquí ya fueron la parte de normas APA. No sé si hay preguntas, dudas, algo que se volver a ver. Bueno, yo sí tengo unas dos preguntitas pequeñitas. Una era, ¿qué tanto tú recomiendas, pues como de pronto los chicos apenas están familiarizándose con las normas y demás? Entonces uno sabe que Word tiene esta herramienta de normas APA en el Office, ¿cierto? No sé qué tanto tú recomiendes que uno utilice esta herramienta o definitivamente no es tan buena.
como tu opinión allí en eso. No, profesor, yo sí la recomiendo, pero prefiero recomendar más los gestores bibliográficos, que es lo que vamos a ver en la próxima capacitación. Siento que son más confiables a, Ok. a lo que uno va a hacer en Word. Sí, bueno, bien, válido. Además, porque, bueno, de pronto Word te limita en muchas cosas que trae la norma y que uno definitivamente no las puede editar, ¿no? Este Ujú. asunto del et al o de las abreviaturas, por ejemplo, de página, pues él te los va acomodando como él está predeterminado y no necesariamente así es como la norma lo indica. Es como la cosa que yo veo. Y Ujú. adicionalmente, hay muchos. Por ejemplo, ahorita con tu presentación veía que claramente esta edición pues es mucho más rica dándole a uno información de cómo se referencia a un tweet, ¿cierto? Todo este tema de las redes sociales que claramente van tomando mucha fuerza. De hecho, hoy en día uno encuentra muchas investigaciones que se hacen utilizando las redes sociales como digamos, método de recolección de información, ¿cierto? Entonces, claramente en Word pues no están todas estas posibilidades, ¿no? Que como cito referencia un proyecto de ley, una ley, Word casi que dice varios y ahí encasilla todo lo demás. Entonces, no todo aplica en todo, como quien dice. Como otra de las limitantes que le veo a Word. Ajá, también es cierto, es como que de cierta forma APA 7 se actualizó más como a esta época, entonces, y Word ha dejado un poquito de lado eso. Entonces sí, es mejor al menos como, o sea, no la recomiendo tanto. De todas formas, a que le guste, pues claro, ya la puedo utilizar. Yo prefiero más fácil los gestores. Perfecto. Bueno, muy bien. Otra cosa es las diapositivas que uno a veces encuentra en internet, esas presentaciones. También se pueden, por supuesto, referenciar en alguna de esas, pues tomando en cuenta un poco como las licencias que uno sabe, ¿no? Autor, año, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Ujú. Sí, claro que sí. De cierta forma es una teoría casi como tipo, no sé, como un artículo, como un libro. Pues como de esa forma de Claro, referencia. Ujú. vale. Bueno, no sé si los chicos tienen algunas otras preguntas. Fíjense que esto, como lo hablábamos con Jessica, tiene, digamos, como mucho detalle, es muy cositero, por Ujú. eso a veces termina de pronto siendo como complejo, uno de pronto al principio le puede tener cierto tedio o pereza, pero lo que hay que tener en cuenta o resumir de todo esto es que definitivamente, chicos, es un tema importante porque no es solo respetar los derechos de autor, sino evitar incurrir en faltas que más adelante le puedan a uno costar el buen nombre, ¿cierto? Como lo decía Jessica, bueno, esto puede generar sanciones hasta la expulsión de una universidad cuando uno incurre en prácticas de plagio que son más delicadas o cuando definitivamente incurre en asuntos de derechos de autor ha pasado y pues en algún momento de las próximas clases yo les compartiré algunas noticias reales que han pasado en términos de consecuencias para las personas que han incurrido en estas faltas y que en algunos casos han sido menores, en otros han sido mayores, pero igual no lo exime pues como de la falta que puede llegar a ser incluso pecuniaria, económica. Y algunos dirán, bueno, lo económico se termina pagando, sí, pero el buen nombre, restituirlo es bastante complejo, ¿cierto? Entonces es como el elemento importante a destacar. Aprender a citar y referenciar. La cita es todo lo que está en el cuerpo del documento, la referencia es todo lo que yo cité, al final lo debo encontrar referenciado. Como decía Jessica, teniendo en cuenta qué tipo de fuente era. Esa referencia era un libro, era un artículo, era una norma, era una ley, era una página web, era un documento electrónico, era una noticia de periódico, era una tesis, era un paper, ¿qué era? ¿Cierto? No todo se referencia claramente igual. Lo cierto es que va al final y van en orden alfabético, listado de la A a la Z. De pronto allí una pregunta adicional y es cuando yo tengo un texto, más vale cuando tengo un autor, ¿cierto? Que tiene, digamos, a García Márquez. Le cité a García Márquez 3 o 4 novelas distintas. Al final en referencias
claramente me van a aparecer García Márquez, las 4 novelas distintas, pero el orden de esas novelas va digamos, desde la más viejita hasta la más reciente o desde la más reciente hasta la más viejita. ¿Cómo sería ahí? Porque uno encontraría al final García Márquez, García Márquez, García Márquez, pero ¿cuál es la que va primero? Profe, del más viejito al más reciente, pues del librito más, de la fecha de publicación del librito más viejito hasta el más reciente. Listo, perfecto. Gracias, Jessica. Bueno, chicos, no sé si ustedes tengan inquietudes, preguntas, para que Jessica nos pueda de pronto compartir, o si no, pues damos por terminado la Espérame, sesión. profe, un momentico, yo les quiero Ah, mostrar la partecita acá. No sé si se ve ah, la pantalla ahí. ¿No se sí, ve? estamos viendo un Word. Ah, ¿Ustedes lo listo. ven, muchachos? ¿Sí lo ven? Sí, señora. Profe. Listo, bueno, entonces quería mostrarlas de manera general, rápidamente. La partecita, por ejemplo, las sangrías que yo les decía. Entonces, voy a seleccionar esta primera parte acá. Entonces, ya de que tienen diferentes estilos pues, con sus respectivos tamaños. Entonces, Calibri, New Roman, Georgia. Recuerden que cada uno cumple con su respectivo tamaño. Por acá está Lucidian Sans. Me perdió. Va por este lado. Y hay una que es Computer Model. Esa a mí no me aparece. No sé si a todos de nuevo como es como todavía una versión en inglés. Entonces que puede que por allá ellos sí tengan esa parte de Computer Model y nosotros no. Entonces puede que cuando pase a español se nos quite esa opción de Computer Model. Porque, bueno, de nuevo, ya terminarán si, por ejemplo, en sus computadores tienen esa opción. De todas formas, tienen 5 fuentes y tamaños. Por este lado, entonces, en que es con en línea a la izquierda y con interlínea 2.0. Y para realizar la asamblea de primera línea, entonces en que cada vez que empiezan un nuevo párrafo, le tienen que aplicar la primera línea a esa primera línea, ¿cierto? Perdón, la asamblea a esa primera línea. Entonces, para esto solamente es con el formato de Word. Si utilizan Drive o OneDrive, no sabría cómo explicarles ahí. Entonces, van a esta partecita de párrafo. Despliegan esto, él les va a abrir este cuadrito, y acá dice sangría. Y acá dice especial. Entonces ahí le dan, despliegan, seleccionan primera línea y cambian el 5 por el 7, porque es 1,27 centímetros, y le dan a aceptar. Entonces así tendría que quedar todos los párrafos cuando estén realizando el trabajo. Siempre aplicándole la sangría a la primera línea. Y ya para la referencia, recuerden que es una sangría francesa. Entonces voy a seleccionar este acá. ¿Cierto? Recuerden que es referencias, no referencias bibliográficas ni bibliografías, solamente referencias. De nuevo, se van a la parte de párrafo. Despliegan sangría, en especial también. Entonces, abajo de primera línea dice sangría francesa. En ese caso, es 1,27 centímetros y aceptar. Y así quedarían las referencias. O sea, esa partecita de antes que yo ponía 1, que le ponía viñetas, no. En las referencias esto ya no va, ya no se viñeta, ya no se numera. De esta forma yo sé en qué momento termina una referencia y empieza la otra, utilizando la sangría francesa. Entonces, esa era la partecita que yo les quería mostrar para que ustedes puedan hacer esa parte de las sangrías, porque yo sé que pues mucha gente no lo sabe y es algo que debe ir en todos los documentos. Desde aquí ya les voy a compartir ahora sí mi pantalla. O sea, Jessica, cada párrafo en un escrito debe siempre iniciar la primera línea con sangría francesa, ¿cierto? Exacto, sí. Okay. Sí, exacto. Es de la sangría francesa, se Sí, hay utiliza en las referencias, Agustín. eso, la pregunta de Agustín. Listo. Entonces, no dicen más preguntas. Por aquí les voy a dejar mi correo por si tienen mis preguntas o dudas. Más adelante va a quedar ahí. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico, no se demora nada, es cortica,
de cómo les pareció la capacitación. El nombre de la capacitación en base es Normas APA y en la sede ponen Robledo. Y también les voy a dejar un canal de YouTube. En ese canal de YouTube están todas las grabaciones de todas las capacitaciones que yo he realizado, pues que hemos realizado últimamente, y en la cual también va a estar subida esta grabación. Entonces, por si desean, para que vuelvan a mirarla por este medio, en ese canal de YouTube. Va a estar subida con el nombre de la clase seguido de capacitación Normas APA. En la descripción va a estar el nombre de su programa académico y la fecha de realización. Entonces, para que ahí puedan volver a mirar esa partecita ahí. Y voy a mirar si encuentro el manual que les dije que pronto tenía por este lado. A mirar, creo que lo tengo. Es bastante larguito, porque como les dije, esta es como una versión. Es una versión más larga, pero la mía era una versión más resumida. Y espero pues que les haya servido bastante ayuda. Yo sé que son muchos detallitos, muchas cosas. La idea es que ustedes vayan al menos con una idea inicial. Que en una próxima ya digan, es que verdad que ya dijo esto por ahí. Entonces, ya saben que tienen el canal de YouTube por si desean volver a ver la grabación. Y sí, ya si no tiene más preguntas. Esto ya fue todo por ella. Nos vemos en la próxima, que es con gestores bibliográficos. Listo, muchas gracias. Entonces los invito, chicos, para que por favor llenemos la evaluación como nos pide Jessica de la capacitación. Esto, pues todo este material que ella nos está suministrando es bastante de interés. La guía, pues, que nos comparte también muy importante, de todas maneras, aunque es un insumo extenso, pues más extenso es todavía la norma, porque la norma es un manual, pues quienes la hemos hojeado, la conocemos, es un manual de estilo y ella pues realmente compilar todo lo que implica un manual, cuando uno comprende que un manual tiene pues todo en su contenido, el manual de normas APA tiene asuntos de estilo, de forma, de fondo, de cómo redactar con claridad en la ciencia, de los tipos de licencias que hay para de pronto intervenir una cita, de las abreviaturas, de las márgenes, de los tipos de letras, o sea, ella claramente trató de compilar todo en esta presentación, pero si uno se va al texto, es un texto bastante, pues es un compendio bastante gruesito, además que uno encuentra allí ejemplos y demás, y la versión pues actual está en inglés. Solo de las 7 ediciones que hay en inglés, solo creo que se han traducido 3 o 4, pues que es lo que yo conozco. La última versión, que es la que está vigente, no está traducida. Entonces, tener por lo menos estas opciones de YouTube o la guía que ella nos proporciona, pues claramente sirven de mucho para poder, digamos, utilizar bien la norma, ¿no? O por lo menos, siempre digo yo, por lo menos desde el punto de vista de los elementos básicos, ¿no? Una buena citación, referenciación, elementos y detalles básicos, pues por lo menos tener muy claro esos aspectos, porque muy seguramente para todos los trabajos que ustedes les pidan, pues ese es como el punto siempre, ¿no? Normas APA, normas APA. Entonces le agradezco mucho a Jessica, a ustedes chicos, gracias por la conexión y nos vemos entonces la próxima semana que tenemos la exposición de las compañeras y vamos a seguir hablando de todos estos temas de redacción académica y redacción científica. Entonces, muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Nos vemos en una próxima. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Chao.